Bienvenidos, soy Yanira Borges y hoy hablaremos de la evolución del sufragio en Venezuela. La evolución del sufragio en Venezuela está estrechamente ligada a la historia política y constitucional del país. Por eso en este video haremos una relación entre los tipos de voto, los tipos de elecciones y las situaciones políticas del país en cada periodo. Comencemos. En Venezuela, el sistema electoral inició después de que se independizara de España. En 1810, al declararse la independencia, se creó el proyecto de la primera Constitución de la República de Venezuela, que convocó a las elecciones para el Congreso Nacional. Esas primeras elecciones republicanas en 1811 para elegir los representantes del Congreso se basaron en lo que se conoce como el Reglamento de Roccio. Quedaban excluidos, es decir, no ejercían el derecho al voto, las mujeres, los menores de 25 años, quienes no tuvieran casa, los desempleados, los dementes, los vagos, los que no tuvieran propiedades o rentas igual o mayor a 2.000 pesos. Es decir, votaba un porcentaje muy bajo de la población. Ese Congreso de 1811 elaboró la Constitución Federal y en ella rebajó la edad mínima para votar a los 21 años y el elector podía ser soltero o casado. Se conservan las condiciones socioeconómicas previas, se establece la elección indirecta para el presidente y los diputados. Esta Constitución tuvo muy poco tiempo de vigencia por la caída de la Primera República. La Segunda República, que apenas duró 16 meses, sucedió entre cruentas luchas por recuperar esa república. En ese entonces empezó un gran movimiento para lograr la universalización del voto, pero en Venezuela aún faltaba mucho por hacer. En 1819, el libertador Simón Bolívar convocó el Congreso de Angostura, en el que presentó las bases para una nueva legislación. Se incorporan los militares del grado de cabo hacia arriba, como electores, y para poder votar había que saber leer y escribir. En la Constitución de 1830, al separarse la Gran Colombia, el Congreso baja las exigencias económicas necesarias para votar. Podían ser trabajadores, pero no sirvientes. Las elecciones seguían siendo indirectas. La Constitución de 1858 establece la elección directa de los gobernadores, establece el sufragio secreto y directo para el presidente de la República y los diputados, mantiene las elecciones indirectas para los senadores. En la Constitución de 1874, bajo el mandato de Antonio Guzmán Blanco, el voto deja de ser secreto para convertirse en público, escrito y firmado. Se establece el censo electoral y la declaratoria del sufragio obligatorio. En la Constitución de 1893, bajo el mandato de Joaquín Crespo, en el artículo 13 de la Constitución establecía que los diputados, senadores y el presidente de la República se elegirían con elecciones directas y secretas. Finalizando el siglo XIX y comenzando el XX, Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez eliminan toda posibilidad de participación ciudadana. Se regresa a las elecciones indirectas, aunque realmente no hubo elecciones trascendentes durante ese periodo. Ahora vamos a darle pausa a este video y en tu cuaderno vas a responder las preguntas que aparecen en pantalla. Luego continuamos. Entre 1935 y 1945 hay cambios radicales en el pensamiento político en Venezuela, influenciados por los movimientos internacionales de universalización del voto, abriendo así la posibilidad de participación de los más jóvenes y de las mujeres. Empieza una nueva era. En el año 1936 se crea el Consejo Supremo Electoral a través de la Ley de Censo Electoral y de Elecciones,
y de allí en adelante esta institución sería la encargada de organizar, supervisar y recibir las denuncias y apelaciones en el tema electoral. Es en la Constitución de 1947 que se consagra el voto directo para el presidente de la República. Por primera vez se extiende el derecho al voto a las mujeres, a los analfabetas, a los mayores de 18 años, estableciendo con ello el voto universal. Se instaura además la representación proporcional de las minorías para darle cabida a todas las fuerzas políticas del país. Con esa Constitución y con esa ley es elegido Rómulo Gallegos, el primer presidente elegido por voto universal, directo y secreto en Venezuela. Luego llegó la dictadura militar y no hay elecciones sino hasta 1952, donde se elige a Marcos Pérez Jiménez como presidente de la República. Este ejerce la presidencia con una estructura dictatorial y él mismo convoca en 1957 a un plebiscito que pierde, no reconoce los resultados, pero a la postre significa su derrota definitiva, su salida del poder y su salida del país el 23 de enero de 1958. Luego de la dictadura se redacta la Constitución de 1961 y se firma un acuerdo de gobernabilidad entre las fuerzas políticas del momento, llamado Pacto de Punto Fijo, que cobijaron las elecciones ininterrumpidas desde la promulgación de la Constitución hasta las elecciones de 1998. En esa Constitución de 1961, en su capítulo 6 de los derechos políticos, se establece que el voto es un derecho y es una función pública, y en consecuencia su ejercicio es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años que no estén sujetos a interdicción civil ni a inhabilitación política. En su artículo 113, la Constitución manda que el voto debe ser libre y secreto y debe garantizar la representación proporcional de las minorías en los cuerpos colegiados. En el año 1989 se realizaron por primera vez elecciones directas y universales para elegir a los gobernadores, concejales y alcaldes. Esto significó un avance en la descentralización democrática del país. Implicó además un reto importante para la organización y desarrollo de los procesos electorales en Venezuela. El sistema electoral pasó de una votación cerrada por planchas a un sistema de listas abiertas con principio de representación proporcional personalizada. En 1997 entra en vigencia la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política y el Consejo Supremo Electoral pasa a llamarse Consejo Nacional Electoral. Esta ley supuso un gran cambio en el sistema electoral, pues quita la representación de los partidos políticos en las instancias del CNE y obliga a los electores a prestar servicio electoral en cada proceso. Esta ley está vigente en la actualidad. Finalmente, en 1999, cuando se aprueba la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se da inicio a lo que sus protagonistas llamaron la Quinta República y se crea el poder electoral. Comienzan cambios vertiginosos en los procesos electorales, se automatiza el voto y se hace efectivo el mandato constitucional del referendo revocatorio para los cargos de elección popular. Cada proceso tiene sus propias características, porque se rigen por los reglamentos que se emiten para cada uno, pero eso lo estudiaremos en otro momento. Las elecciones y el destino político del país siempre estarán estrechamente ligados. Por eso cada venezolano debe conocer cómo hemos evolucionado en este sentido y en qué momento estamos, para no cometer los mismos errores del pasado y poder avanzar según las necesidades de sus ciudadanos y de los nuevos tiempos. Luego de ver el video, debes realizar una línea de tiempo donde reflejes la evolución del sufragio en Venezuela. Muchas gracias.